Queridos simbióticos, es un placer estar una vez más con ustedes. Yo soy el doctor Said López y en esta ocasión quiero platicar contigo sobre la patología biliar. Es una de las patologías más frecuentes, quirúrgicas e importantes por cuanto nos llega no a la consulta general, sino al área de urgencias. Y es importante saber definir de qué estamos hablando, de qué se trata, para saber normar, conducir el diagnóstico y normar el tratamiento para saber una actuación correcta, precisa, que pueda tener bien claro en nuestra mente qué vamos a hacer. Así que, sin más, quiero empezar a platicarte hoy sobre la colecistitis. Para empezar este tema, quiero eh, empezar a platicar sobre algunos conceptos. La colelitiasis, algunas veces se estipula colelitiasis a esta situación en la que está inflamado, pero no, como podemos ver, bueno, ahora que tenemos nuestra presentación en YouTube, te invito a que nos sigas en YouTube, si nos estás escuchando por Spotify, y que nos sigas en Spotify si estás en YouTube. La colelitiasis es simplemente la presencia de litos en la vesícula biliar. No hay dolor, no hay ningún cuadro, solamente están los litos ahí presentes. A lo mejor lo encontramos de casualidad, pero no hay ningún dato más que la presencia de litos. La colecistitis, ahora sí, es la inflamación de la vesícula biliar y puede estar ocasionado principalmente por litos o también barro biliar. Y en algunas raras ocasiones no hay ninguno de estos presente en la inflamación. Y a todo esto, ¿qué es un lito? Este es un término griego que significa piedra, es una manera coqueta de decirle piedra. Son depósitos endurecidos de líquidos digestivos y son formados de colesterol y algunos pigmentos. La coledocolitiasis, por su parte, son litos que se quedaron atorados o están en el conducto colédoco. El cólico biliar es el síntoma principal de la litiasis. Lo vamos a afinar un poquito más adelante. Y la colangitis es la infección de la vía biliar. Hay inflamación y además hay acumulación de líquido en la vesícula. La tríada de Charcot nos hace pensar por la clínica en esta patología. Está compuesta de eh, dolor en cuadrante superior derecho, eh, fiebre e ictericia. ¿Sí? Entremos de lleno a colecistitis. Repetimos que es la inflamación de la vesícula, principalmente por litos o lodo biliar. Esta se desarrolla en el 1 a 3% de pacientes con sintomatología de litiasis biliar, es decir, pacientes que se conocen con eh, colelitiasis, el 1 a 3% de todos estos pacientes van a presentar una colecistitis. La incidencia se presenta mayormente en mujeres entre la cuarta y octava década de la vida. Eh, Definimos que la colecistitis se presenta cuando hay un lito que se atoró en el conducto cístico, ¿sí? Repetimos, no solamente está presente ahí los litos, sino que ahora se atoró y va a condicionar todo este cuadro. Vamos a afinarlo más adelante en la fisiopatología. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y ahí empezamos a pensar en un paciente clásico. Una mujer, una mujer, el sexo femenino es más fuerte relacionado con esta patología, generalmente que rebasa los 40 años y que puede estar tomando anticonceptivos orales, que también además pudiera tener obesidad. Son como los más importantes. Otros factores de riesgo pueden ser embarazo y dislipidemia, pero principalmente los que ya mencioné. Entrando a la fisiopatología, ¿qué es lo que está pasando en este cuadro? ¿Qué es lo que está condicionando esta enfermedad?
Repetimos, primero hay una obstrucción del cístico, ¿sí? Un lito ya no está permitiendo la salida del contenido vesicular. Esto hace que haya un aumento de sales y ácidos biliares. A su vez, esta obstrucción está generando edema. Si estos dos factores se unen, puede conducir a hemorragia de la subserosa. Si esta situación continúa, puede haber necrosis de la mucosa, que a su vez va a traer infiltración de polimorfonucleares. Y si esta inflamación continúa, esta obstrucción continúa, puede haber fibrosis vesicular. El cuadro clínico de la colecistitis es muy sencillo. Es un dolor continuo en hipocondrio derecho, en epigastrio o en todo el cuadrante superior derecho y raras veces está en el hipocondrio izquierdo. Puede haber una irradiación a la región infraescapular o interescapular. Si esto se presenta, le llamamos un signo de Boas. El dolor generalmente dura más de 12 horas y este dolor clásicamente lo conocemos como cólico biliar. Aquí tenemos que hacer una separación en nuestra clínica para decir que cuando un paciente acude por primera vez a urgencias con este dolor típico, el diagnóstico se va a llamar cólico biliar o cólico vesicular, porque hasta ese momento no tenemos historial de litiasis y no tenemos una imagen que lo complemente. Pero si ya el paciente llega con un historial conocido de litiasis, podemos en su nota, en el historial que estamos armando, decir que el paciente llegó con un cólico biliar. ¿Y qué es este cólico biliar? No es más que un dolor abdominal en epigastrio o hipocondrio derecho o todo el cuadrante superior derecho, que es de tipo cólico, con una intensidad moderada a severo, de 6 a 10 en la escala de valor y que además tiene sensibilidad en la región que ya mencionamos. Este cólico biliar o vesicular clásicamente se va a presentar de 15 minutos a 3 horas posterior a la ingesta de colecistoquinéticos, es decir, alimentos que van a favorecer a que la vesícula biliar se exprima y saque la bilis para la emulsión de estos alimentos y que pueda haber una digestión. ¿Cuáles son estos colicistoquinéticos? Los lácteos, leche, crema, queso, aguacate, huevo, mantequilla, manteca, frituras, vísceras, chorizo, longaniza, mariscos, carne de cerdo, esta es de las más importantes, sus derivados, pozole, pancita, barbacoa, birria, lo frito, capeado, empanizado. Para términos sencillos y simples, el paciente lo va a entender como todo lo grasoso y sabrosito. Eso es un colicistoquinético. Este cuadro clínico lo vamos a encontrar que en el 75% de los pacientes que llegan a la consulta de urgencias va a tener un historial previo de cuadros de cólico biliar. Es un paciente que ya se conoce, que previamente ya sabe qué alimento le desencadena el dolor y hasta en el 75% son estos que ya tienen este historial conocido. Y algo muy relevante de este cuadro es que la mayoría de los episodios pueden despertar al paciente. De hecho, los pacientes clásicos son aquellos que se van a cenar sus tacos en la noche y llegan entre las 12 y 3 de la mañana porque el dolor los despertó o no los deja dormir. Hay algunos otros síntomas acompañantes. Junto con el dolor puede presentarse náuseas y o vómito. Puede haber diaforesis. De hecho, el paciente dice que siente que suda frío. Puede haber fiebre y además puede haber taquicardia. Y hay algunos datos de severidad que tenemos que considerar. Si el paciente a la exploración tiene una vesícula palpable
o el dolor se intensificó, el dolor que tenía es más severo, tiene fiebre, a pesar de que la fiebre puede ser un signo que esté muy frecuentemente presente, tenemos que considerarlo. Y si el paciente tuviera inestabilidad hemodinámica, en estos casos significa peligro. Hay que ponerle atención porque alguna situación clínica puede estar ocurriendo y hay que prestarle atención para normar conducta. La guía de práctica clínica mexicana nos da estos datos de complicaciones y además nos habla que los datos de perforación vesicular que pudieran estar generando una peritonitis pueden ser signos de irritación peritoneal difusa, distensión abdominal, taquicardia, taquipnea, acidosis metabólica, hipotensión y además choque. A la exploración física en la colecistitis, podemos encontrar resistencia y dolor a la palpación en cuadrante superior derecho y además encontramos el signo de Morphy. Es este signo en el cual palpamos en el reborde costal derecho, haciendo una especie de gancho, y es positivo cuando el paciente tiene dolor y además le pedimos que inspire profundo y hay un abandono brusco de la inspiración. Este es un dato clínico muy importante y muy frecuente en la colecistitis. El diagnóstico lo vamos a confirmar a través de estudios de imagen. Los signos clínicos nos van a orientar hacia a realizar estos estudios de imagen, pero vas a encontrar en las diferentes guías y literatura que el primer estudio que vas a hacer para confirmar es ultrasonido de hígado y vías biliares. ¿Cuáles son los datos en los cuales hablamos de agudización o que estamos frente a una colecistitis? Una pared vesicular mayor a 3 o 4 milímetros, distensión de la luz vesicular, esto es por aumento de las dimensiones de la vesícula, puede haber líquido perivesicular, un morfi ultrasonográfico, es decir, que al poner el transductor en el cuadrante superior derecho hay dolor, pueden haber litos visibles, los cuales se ven a partir de los 3 milímetros, un alargamiento vesicular, es decir, 8 centímetros en su parte axial y 4 centímetros en su diámetro, puede haber un lito encarcerado y una imagen de doble pared o doble riel. Esto se traduciría en gas intravesicular. Podemos también hacer radiografía de abdomen, esto si no tuviéramos un ultrasonido abdominal, pero solamente en el 10% de los casos vamos a encontrar litos. Nos sirve también para descartar otros procesos abdominales y conducir nuestro diagnóstico hacia la colecistitis. En los laboratorios en colecistitis encontraríamos una biometría hemática con leucocitosis hasta en el 70% de los casos y pruebas de funcionamiento hepático ligeramente elevados. Para el diagnóstico tenemos que sumar los criterios de Tokio. Los actualizados son de 2018. Tenemos ahí 3 parámetros: signos locales de inflamación, signos sistémicos y signos imagenológicos. En los signos locales tenemos el Morphy, también tenemos dolor, masa o molestias en cuadrante superior derecho. En los signos sistémicos de inflamación, fiebre, leucocitosis mayor a 10,000 y una PCR mayor a 3 miligramos sobre decilitro. Mientras que los imagenológicos, pues los hallazgos clásicos, característicos que ya mencionamos. Va a haber sospecha de colecistitis cuando tenemos un signo de A más un signo de B y un diagnóstico definitivo cuando tenemos un signo A, un signo B más un signo C. Además, nos dice la guía de práctica clínica mexicana que cuando hay fiebre o sospechamos de un proceso infeccioso, debemos tomar hemocultivo o cultivo antes de la introducción de un antibiótico para normar la selección del agente antimicrobiano. También las guías de Tokio nos hacen una estadificación de la colecistitis, esto para saber normar nuestra conducta
en cuanto a qué paciente tenemos y qué vamos a hacer con él. Un grado 1 o leve es todo paciente que es saludable, no tiene una disfunción orgánica, solo hay algunos cambios inflamatorios leves vesiculares. En estos casos se hace una colecistectomía, forma segura y hay un bajo riesgo operatorio. Un grado 2 es un paciente o un grado moderado en el cual la colecistitis aguda tiene alguno de las siguientes condiciones o alteraciones. Por ejemplo, un conteo de leucocitos elevado, mayor a 18,000, puede haber una masa palpable en cuadrante superior derecho, una duración del cuadro clínico mayor a 72 horas, una marcada inflamación local, que puede ser por peritonitis, absceso, perivesicular o hepático, colecistitis gangrenada o enfisematosa. Y un grado 3, en un grado grave, es una colecistitis aguda acompañada por disfunción orgánica. ¿Cuál? Por ejemplo, cardiovascular, que puede ser por hipotensión y que ya requiere manejo con dopamina o dobutamina, una disfunción neurológica cuando hay alteración del nivel de conciencia, disfunción respiratoria, puede haber disfunción renal con oliguria o creatinina elevada, disfunción hepática y disfunción hematológica. En estos casos de un grado 3 o grave, hay que llevar a terapia intensiva, tratar primero la falla orgánica, dar antibióticos y luego tratar, hacer una resolución quirúrgica. El tratamiento de colecistitis, si el paciente nos llegó por primera vez a urgencias, repetimos, estamos ante un cólico biliar o vesicular, en esos casos le administramos diclofenaco intramuscular dosis única, hay que le gusta aumentar con ketorolaco y pues le vamos a solicitar sus estudios para normar conducta, lo mandamos a casa y pues le pedimos que regrese a la consulta. De la misma manera, si el paciente llega con este cuadro de dolor en cuadrante superior derecho, aunque ya tenga el antecedente, también podemos darle diclofenaco intramuscular dosis única y podemos sumar ketorolaco. Si el dolor es muy agudo, podemos dar meperidina, que aunque es un opiáceo, este ha demostrado que no afecta sobre esfínter de Oddi y no da alteraciones pancreáticas. Hay que administrar al paciente líquidos intravenosos, sobre todo si está vomitando o si ya está habiendo una alteración hemodinámica. Hay que dar antibióticos, sobre todo si hay sospecha de infección. Queremos ahí, sobre todo, cubrir gram positivos, gram negativos y anaerobios. Podemos combinar, por ejemplo, una quinolona con metronidazol, es uno de los ejemplos más clásicos, o una cefalosporina más metronidazol. La resolución tiene que ser quirúrgico a través de la laparoscopía, se prefiere, es electivo, les va muy bien a los pacientes y en dado caso que el paciente no quiera cirugía, se puede tratar con ácidos ursodesoxicólico o quenodesoxicólico, pero el tratamiento es prolongado por al menos un año. La litotricia se reserva solamente a pacientes que tienen un único lito y que no es un lito grande. No, episodio de hoy, mis queridos simbióticos. Aquí te dejo la bibliografía que ocupamos el día de hoy. Te recomendamos leer tus guías, revisa por ahí las guías de Tokio, los artículos, tu literatura y nos estamos viendo en una siguiente entrega.